predicar Marco. Para que no haya equivocación. Ok. Bueno, vamos a iniciar este tiempo donde vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios y vamos a ver un tema de suma relevancia para la iglesia. El tema de la disciplina en la iglesia y la santidad de Dios. Me gustaría iniciar antes que nada con una oración que disponéramos en su corazón, ¿sí? Para estudiar su palabra y que Dios nos muestre lo que Dios hace por medio de la disciplina. Los tipos de disciplina que hay en la iglesia, ¿sí? Y realmente ahí es donde está el enfoque de la iglesia para el crecimiento de los creyentes. Vamos a iniciar orando. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, que nos permite estar aquí reunidos, unidos en un solo sentir, en un solo pensamiento, que es el de conocerte profundamente para reconocerte en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, que bendigas estas familias, esta tu iglesia. Necesitamos de ti, Señor. Derrama tu bendición abundante en cada corazón a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de sus mandamientos, de sus principios, y que podamos vivirlos con todo nuestro ser para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, el verso que vamos a estar estudiando un poquito, bueno, nada más lo tomo de base, es Mateo 18. El ejercicio de la disciplina en la iglesia debe de ser algo de suma relevancia para cada creyente. Cada uno de nosotros debemos de tener bien claro lo que es la disciplina de la iglesia, y eso debe tener una importancia en nuestras vidas, ¿sí? Porque actualmente en las iglesias no es importante la disciplina, no se practica la disciplina en la iglesia. Esto es por ignorancia y también por la distorsión de los conceptos divinos que hoy se viven en las iglesias a nivel mundial. Pero en esa iglesia buscamos que cada uno de los creyentes conozca y viva disciplinado, una vida disciplinada en el Señor. Ese es el propósito de esta iglesia, de los líderes de esta iglesia. Vamos a ver un poquito cuál es el significado de la disciplina de la iglesia, cuál es el significado, qué es lo que cuida y produce, y también cuándo y cómo se imparte la disciplina. Si me da tiempo podemos desglosar esto, pero es un tema muy abundante. Voy a tratar de avanzar lo más posible. Aquí es importante que la iglesia no sea negligente con la práctica de este instrumento de la gracia de Dios. Este instrumento de gracia ha sido dado para la protección y fortalecimiento espiritual del creyente. La disciplina que nuestro Señor Jesucristo describe en Mateo 18 es necesaria cuando la santidad de Dios ha sido violada, y es necesario reivindicar la santidad de Dios. Notemos esto: cuando la santidad de Dios ha sido violada, será aplicada la disciplina de la iglesia. Vayamos a Mateo 18, ahí en sus Biblias, por favor. Mateo 18, verso 15, a partir del verso 15 al verso 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos la instrucción de Jesucristo a través de su palabra. Es una instrucción a su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo y nos basamos en los principios del Señor Jesucristo. Y aquí hay que darnos cuenta de la relevancia de este tema. Pero vamos a ver primero cuál es el contexto de la disciplina de la iglesia. ¿Cuál podría ser el contexto? El pecado. El pecado. O la vida piadosa. Dependiendo en dónde te encuentres. En la vida piadosa o en el pecado. Y vamos a desglosar un poquito la parte, digamos que negativa de la disciplina. El pecado es sumamente destructivo, sí lo sabemos. Nos aleja de la comunión de Dios, nos aparta de la comunión de Dios e impide que participemos de su voluntad y que participemos de su santidad, que ese es el propósito de Dios para nosotros. El creyente, escuchen esto, el creyente que no tiene la conciencia de la capacidad que tiene de pecar, lo peligroso y devastador del pecado, y además un alto concepto de la santidad de Dios, este creyente está mucho más propenso a caer de la peor forma. Entonces, si no tenemos conciencia de la capacidad que tenemos de pecar, de la capacidad del pecado de destruir nuestras vidas, de lo peligroso y destructor que es, y aparte el concepto de Dios, un alto concepto de Dios, de su santidad, ese creyente está propenso a caer en cualquier momento. Cada uno de nosotros estamos expuestos y está latente esta situación en nuestras vidas por cuanto somos pecadores. El Hijo de Dios, el cristiano, debe crecer en un alto concepto de Dios y principalmente de su santidad. Dios es 3 veces santo y su iglesia está llamada a ser santa, vivir el proceso de santificación y perseverar en la santidad que Dios produce y en la que el creyente es responsable y también debe participar activamente. Aquí es en donde la disciplina de la iglesia adquiere toda su importancia, su relevancia y también su suficiencia en el tema de restaurar al hermano que ha pecado. Ese es el propósito de la disciplina, restaurar al hermano que ha pecado, fortalecer su carácter para que esta falta no ocurra nuevamente, sanar las heridas y daños causados. Además de todo esto, advierte a los demás de la gravedad del pecado y del peso de las consecuencias al creyente que peca. Yo sé que este es un tema que es difícil de abordar, pero es necesario que lo conozcamos de fondo y que veamos la gran bendición que Dios tiene para las personas que viven en disciplina.
en la disciplina espiritual. Vamos a una escritura en Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. ¿Ya lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es la gran tarea del marido. Esa es la gran comisión para el marido, para el hijo de Dios que está casado. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres. Esta escritura se usa muy comúnmente con respecto a los matrimonios. Pero vamos a ver lo que realmente Dios está tratando aquí en esta escritura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho para que su iglesia fuera santa. En la Biblia de las Américas habla de inmaculada. Su iglesia inmaculada, limpia, sin mancha, santa. Y eso debe de ser cada uno de los integrantes de la iglesia, porque cada uno de los miembros de la iglesia es parte de la iglesia de Cristo. Somos templo, o no sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y parte de la iglesia, y cada uno de nosotros debemos de participar en este propósito eterno que Dios ha propuesto para nosotros, ¿sí? Y así, con ese amor y con esa santidad y con esa pureza, los maridos estamos totalmente capacitados para amar a nuestras esposas, para rendirle gloria y honra al Hacedor del cielo y de la tierra, al Dios Todopoderoso. Estos versos también nos permiten ver la relación entre la disciplina, el amor de Dios y la santidad de la iglesia. Están totalmente relacionados, enlazados, y son la relevancia de la iglesia, y lo vamos a ver por qué. Noten este comentario: la aplicación de la iglesia, la aplicación de la disciplina es lo que mantiene pura y santa a la iglesia, y de su santidad depende su poder y autoridad. De eso depende el poder y autoridad que tengamos como hijos de Dios y como el cuerpo de Cristo, para que su nombre sea glorificado a donde quiera que vayamos. El peligro de no obedecer este conjunto de principios dados por Dios para nuestro beneficio es que la iglesia estaría condenada a desaparecer y de no participar del llamado de Cristo. Hay iglesias que se dicen iglesias y no participan, como iglesias de Cristo, no participan del llamado de Cristo. Vamos a ver este llamado, lo vemos en 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2, aquí lo traigo escrito. Por favor, si no lo alcanzas a encontrar, escucha la palabra de Dios. A la iglesia de Dios, es para nosotros, a la iglesia de Dios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es nuestro Señor el que nos está haciendo este llamado a ser santos, santificados en Cristo Jesús.
en una unidad perfecta en el Espíritu Santo. Y si hay esa unidad perfecta, esa persona ha sido santificada en Cristo Jesús y es llamada a ser santo, a vivir en santidad. La necesidad de la disciplina. ¿Será necesaria la disciplina en la iglesia? Por supuesto que es necesaria. Es muy necesaria. Por obediencia a Cristo en primera instancia. ¿Sí? Pero veamos el fondo de esto. ¿Por qué es necesaria la disciplina? La disciplina es necesaria porque equivale a la vida de la iglesia. Y esta vida es mediada por la obediencia del creyente sometido al Dios vivo. Por eso es importante. Es el creyente sometido, obedeciendo el principio que imparte vida. El principio de Dios es vida, imparte vida, y ese creyente imparte vida también. Y su iglesia a la vez es una iglesia que tiene poder espiritual, poder que arrasa, y es Dios obrando a través de su iglesia. Buscando y estudiando este tema, encontré una cita de John MacArthur, me gustó mucho, y nos dice que la disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Repito, la disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Y esto nos lleva, bueno, a una pregunta: ¿qué es la piedad? Lo voy a mencionar brevemente. Este comentario lo encontré en el libro de la predicación también de John MacArthur, de Master Seminary. La piedad es el espíritu de la santidad. Fíjense qué hermoso. La reverencia y la devoción que dirige el comportamiento justo. Eso es la piedad. Es el espíritu de la santidad y es una reverencia. De hecho, ese es el significado de piedad. Es una reverencia, es devoción, es una actitud correcta para con Dios. Es mi actitud interior correcta para con Dios, que dirige mi comportamiento justo. En Proverbios 23:17, escuchen esa palabra, dice: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Antes bien, vivamos siempre en el temor del Señor. Aquí les comento los dos tipos de disciplina. Y fíjense que es mejor vivir disciplinados en el Señor que vivir disciplinados por el Señor. ¿En dónde queremos estar? ¿Vivir disciplinados en Él o vivir disciplinados por Él? Aquí vemos los dos tonos de la disciplina. Una vida disciplinada, una vida diligente, una vida fiel, una vida que está administrando fielmente todos los beneficios espirituales con que el Espíritu nos ha dado, nos ha llenado, y administrar fielmente todo esto que Dios nos da en su gracia, poder vivir ese tipo de vida que solamente Cristo y su Espíritu Santo nos han podido dar acceso, administrar los bienes celestiales, ser participantes de la naturaleza divina. Esto es su santidad, o vivir disciplinados por haber pecado. Ese es el otro punto.
Pero ese es el que estamos abordando. Esa parte es la que estamos abordando. Precisamente porque hay una gran bendición y hay un arraigo de gracia en la disciplina de la iglesia. En Mateo 18 vemos varias enseñanzas de la disciplina y la santidad de la iglesia. En primer lugar, empiezo a desglosar un poco. La disciplina no es una medida de castigo. Repito, no es una medida de castigo, sino una muestra del amor de Dios. Este amor lo notamos muy específicamente en Hebreos. Les pido que vayan a Hebreos 12. Ahí vamos a estar un poquito trabajando con estos versos. Hebreos 12, del 6 al 8. Hebreos 12, del 6 al 8. Voy a leer desde el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí notamos el amor del Señor, su propósito, ¿sí? Vemos que la disciplina es algo de mucho valor para la vida del creyente cuando ha caído en pecado o cuando vive en una disciplina espiritual, en la disciplina espiritual. Ahora, si la iglesia no disciplina a sus miembros, no los está amando, ni los está considerando como hijos legítimos, sino como bastardos. Porque ¿en dónde se aplica la disciplina? En la iglesia. Entonces Dios, a través de la disciplina, nos muestra su amor para con nosotros en Cristo Jesús, para que nuestro carácter sea un carácter santo, un carácter por el cual Él dio su vida. Él murió en el madero para que tuviéramos acceso a esta vida espiritual, a esta vida piadosa, a esta vida que solamente los hijos de Dios podemos vivir. Ahora, el amor implica cuidado. Y si vemos al hermano en pecado, tomaremos las medidas rigurosas para evitar su práctica pecaminosa. En caso contrario, vivirá las consecuencias cada vez más graves y costosas. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Si veo a mi hermano pecar y lo dejo en su pecado, ¿le estoy manifestando amor a mi hermano? Por supuesto que no. La disciplina también es una medida necesaria para tener comunión con Dios, participando de su voluntad y de su santidad. Y eso es lo que nos roba el pecado. La comunión con Dios, el poder vivir su voluntad y poder vivir en su santidad. Vamos ahí mismo en Hebreos, en donde estamos, en Hebreos 12, pero vamos a ver el verso, a partir del verso 10. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es Dios, para lo que nos es provechoso. Para eso Dios nos disciplina, para lo que nos es provechoso. ¿Y qué es esto provechoso? Para que participemos de su santidad. Verso 11: en verdad,
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como les comentaba, esto es lo que el pecado destruye. El propósito, la voluntad de Dios nos aleja de Dios, evita que participemos de los bienes divinos, que lleguemos a tener un carácter piadoso y que participemos de su santidad. De hecho, un carácter piadoso es la participación de la santidad de Dios. Lo que Dios produce, ¿sí? y el creyente totalmente alineado y consagrado a esa voluntad divina. Esa es la transformación de un hijo de Dios. Es en donde nos posiciona el Espíritu Santo, Cristo mismo, y esos son los bienes celestiales, las riquezas espirituales por las cuales Cristo dio su vida para la redención del pecador. Y esto es de mi vida y de tu vida. Por cuanto todos hemos pecado, estuvimos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos llamó al arrepentimiento y nos llamó a la salvación y nos llamó a la santificación. Esa es la posición que tenemos ahorita como creyentes en una iglesia, que asistimos fielmente buscando la voluntad de Dios para la gloria de Él. Entonces, si estamos viendo lo que hace el pecado y lo que busca la disciplina. Esto solo, el llegar a tener un carácter piadoso, solo es mediante la disciplina y el restablecimiento de la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Esto es la comunión con Dios. Ahorita estamos teniendo comunión los unos con los otros, los santos, teniendo común unión en amor, buscando el beneficio, la edificación de mi hermano, buscando la edificación de mi esposa, buscando la edificación de mis hijos. Esta es la vida de la iglesia y esta es la vida que Cristo ofrece y es lo más precioso que puede haber. Ahora fíjense en esto, cuán mayor comunión tenemos unos con otros que cuando estamos inmersos en el proceso de la disciplina de la iglesia. Ahí es cuando tenemos la mayor comunión. Es cuando debemos de estar más metidos con mi hermano, orando por su necesidad, orando por esa figura de pecado, para que se arrepienta de su figura de pecado, para que se vuelva al Señor. Ese es el propósito. Ese es el amor del creyente. No buscando satisfacer mis necesidades egoístas, sino buscando la necesidad de mi hermano que está a un lado. Esa es la comunión de los santos. El resultado de la disciplina es un carácter santo, piadoso. Lo contrario es un carácter cada vez más pecaminoso. Y de eso nadie nos cuenta, ¿verdad? Todos conocemos, ¿sí? Tenemos una historia bastante no digna de contar, ¿verdad? Que nos avergüenza, pero, ¿sí? La misericordia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y hoy nos lleva a otra instancia de vida. Fíjense, vamos nuevamente al verso 11 de Hebreos 12, capítulo 12 de Hebreos, del verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le goza estar disciplinado? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Leyendo ahí, estudiando un libro de comentarios de Calvino acerca del libro de Hebreos, encontré esta aseveración de Juan Calvino. Quisiera compartírselas. Entonces,
El objeto de esta amonestación es hacernos entender que los castigos no pueden ser estimados rectamente si se juzgan por lo que la carne siente al recibirlos. Y por consiguiente, debemos fijar nuestra vista en el objeto final. Así recibiremos el fruto apacible de justicia. Por el fruto de justicia, el autor quiere decir el temor del Señor y una vida piadosa y santa, de la cual la cruz de Cristo es el maestro. Fin de la cita. Esto también lo podemos notar en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, pero a partir del verso 1. Vayamos ahí. Vea tu escritura ahí, al verso 1 del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.